saben, un tour universitario en estos temas pues nos coloca grandes retos. Uno de ellos que siempre hemos venido hablando es que el gobierno en su economía naranja nos ha colocado algunas líneas de trabajo, un tema por ejemplo de Big Data, en el tema de Internet de las cosas, pero de pronto apareció la palabra blockchain y eso es supremamente nuevo para un ecosistema como el nuestro, como el colombiano. Y gracias a trabajo como el de Ana, como el de Philip, como el de varios profesores, pues casi siempre nos reuníamos, por ejemplo, en Cámara de Comercio, a veces nos reuníamos en la Universidad de Lozano y cosas de estas, pero pues eran esfuerzos de ese momento y en ese día y a esa hora. Pues Ana nos colocó de pronto la idea de hacer un tour por las universidades para explorar qué estamos haciendo al interior de las universidades en este tema específico. Por ahora solo les puedo decir que de política de gobierno solo está en un buen poema, solo está en un buen cántico, no tenemos nada claro de proyectos en blockchains, estamos esperando a ver si conciencias o algunos ministerios nos abren retos para poco a poco irnos vinculando con la tecnología. Y específicamente con Nicolás, en el grupo de investigación de telemedicina, trabajamos sobre uno de los grandes problemas y es la historia clínica electrónica. En Colombia es un modelo muy sui generis, o sea, es un modelo además de que no funciona, es muy extraño, porque la historia clínica de ustedes no es de ustedes, pertenece a un tercero, que debería ser el Estado, pero que en este caso se lo dio a un tercero, que es una empresa privada. Entonces los datos personales de las historias clínicas de lo que ustedes son están en manos de un tercero. Y fuera de eso, para ustedes accesar a su propia información, tienen que pagar porque les den copia de su mismo registro de historia. Entonces, esto que ha hecho en el país a lo largo de tantos años es que estas entidades se han vuelto dueñas de su información. Y cuando se vuelven dueñas de su información, pues ellos dicen si te pasas o no de una EPS a una IPS, si te dan un permiso para que te hagan un procedimiento, si te dan el permiso de un diagnóstico o no, y otras cosas. Ellos entran a manipular tus datos personales, pero primero, ¿con el permiso de quién? Si supuestamente es mi historia clínica. ¿Y en qué momento me consultan si pueden accesar a mis datos? Primero, ¿y quién accesa a mis datos? Entonces, no sé si todos hemos pasado por una por una cita en la EPS, ¿y qué nos ha pasado? El médico está del lado de allá, o sea, el profesional de la salud, yo estoy de este lado contándole una historia y el computador no me lo deja ver, o sea, nunca me lo deja ver qué es lo que él escribe o no escribe, pero yo le estoy contando la historia y él está allá. Y yo, ¿será que sí estará escribiendo lo que yo le estoy contando o no? Es en donde blockchains aparece como una posible solución. Y en este modelo de historia clínica que estamos planteando, el dueño de la información es la persona. Y él es quien autoriza o no ingresar a su propia historia clínica. Entonces nosotros ya no la llamamos historia clínica electrónica como la llama el gobierno, sino la llamamos historia clínica universal, y es un modelo que queremos impulsar desde el grupo de investigación. ¿Y qué es lo que sucede con historia clínica universal? Que no importa a dónde usted vaya, no importa quién lo atienda, siempre los datos van a estar centrados en esa historia. Y usted, como dueño de su historia, puede ingresar en el momento que usted quiera para saber qué fue lo que escribió el odontólogo, para saber lo que escribió el especialista o el médico que hizo el examen hoy de orina. Oye, no, solo me llega un correo y es súper encriptado y tengo que decirle, pero si son mis datos, oye, algo está pasando ahí. Y obviamente estamos atados a ese tercero para que nos libere, para podernos trasladar de EPS o saber quién nos atiende o no. En mi caso particular, yo soy de Famisanar y Famisanar a mí me dice, solo hay estos médicos. Pues mira a ver con cuál le sirve. Y yo, pero si sé que en la Santa Fe hay otros, si sé que en la Cornell, si sé que hay muchos especialistas, ¿por qué no me dejan elegir a mí? No son esos. Entonces, si es sobre mi salud y sobre mis datos, yo debería tener algún tipo de solución ante eso. Entonces,
Este proyecto ya lleva aproximadamente 2 años y queremos mostrarles en qué vamos. Esto es romper el esquema, es romper el modelo de negocio. Entonces imaginen toda la cantidad de adversarios que vamos a tener durante este transcurso. Ya presentamos una primera propuesta al Ministerio de Protección Social y pues obviamente esto fue una locura porque dijeron, esto es igual a un RUT, como el que concentra todo el tema de los carros y los automóviles. ¿Se ha visto? Que no importa donde usted vaya a hacer el examen, siempre está allá y usted puede entrar a su RUN y sabe si le cargaron el examen y qué fue lo que cargaron. Yo les decía sí, pero es que no solo son datos clínicos. Deberíamos cargar antecedentes de mis padres, porque puedo yo tener algo genético y que cuando el médico mire mi historia diga, oye, pero este tipo viene con una mamá que murió, digan, de una trombosis. Quizás yo tengo que primero hacer un examen a ver si él está preparado para este medicamento. Quizás deben saber mis alergias. Quizás me están aplicando un medicamento y después me pego una brotada terrible, o quizás me tire al piso convulsionando. Ay, es que se nos olvidó que en alguna parte de la historia decía eso. Eso es lo que nos está pasando hoy día. Y no sé si han ido a varios sitios donde la historia clínica todavía escriben, por ahí en algún formato. Y un hijo de madre, y si el día de mañana quieren hacerme algún antecedente para buscar a la señora que escribió y saber qué escribió, pues es complicado. Entonces con Nicolás, y los dejo con Nicolás, es la propuesta de la idea y dejamos abierto pues todo el debate que esto pueda ocasionar. Buenos días, como dijo el ingeniero Leo, venimos en representación del Grupo de Investigación de Telemedicina de la Universidad acá de la Militar. Y entonces, como dice el título, vamos a hablar un poco más que todo blockchain aplicado directamente a la integridad de roles en historias clínicas eléctricas, y ya luego mencionaremos lo que es la historia clínica universal según el grupo. El orden del día. Bueno, antes que nada, antes que empezar, me gustaría explicarles un poco más de tecnicismo, qué es lo que es una historia clínica electrónica, donde principalmente se centra, esto no es algo nuevo, sino ya normalmente en las últimas décadas ya se ha implementado lo que es la digitalización y el uso de historias clínicas en diferentes sistemas de red. Entonces, ¿en qué se basa principalmente una historia clínica electrónica? Donde primero tenemos varios servicios que podemos hacer, desde visualización, desde agregar datos, reemplazar y autenticar información. También tenemos ciertos usuarios que solo tienen acceso, como dijo el ingeniero Leo, que son cirujanos, doctores, enfermeros. Y también esta historia clínica solo tiene datos como información del paciente, también tiene sus antecedentes hospitalarios, y patologías y información social y números de contacto. Pero entonces, uno de los problemas que ya fueron mencionados es qué pasa con el paciente. Digamos, acá mencionamos doctores, mencionamos información de él, pero nunca se menciona la intervención de él o dónde él participa. Además, también tenemos en cuenta de que para realizar, digamos, una visualización siempre tiene que pasar por un paso. Es decir, si digamos un doctor quiere hacer un reemplazo de alguna información con respecto a la información de este historial, tiene que hacer una solicitud y de esa solicitud tiene que ser validada, y luego, y en caso tal de una negligencia médica, de algún problema de error por parte del doctor, enfermera o cirujano, entonces no hay el respectivo seguimiento. Entonces, por parte del grupo de investigación planteamos lo que es una historia clínica universal. ¿En qué se basa? Principalmente el centro de esta historia clínica es del usuario, en este caso el paciente, y también se centra en lo que es la información, o sea, su historia clínica. Alrededor de él es donde encontramos diferentes tipos de informaciones, no solo médicas. Primero tenemos la información privada, que es desde datos de contacto, dirección, teléfono, que son datos básicos que normalmente a veces no se tienen en cuenta ni siquiera en un paciente. Han sucedido casos en el que la persona llega al hospital, tiene la historia clínica, pero no sabe ni siquiera dónde vive, ni siquiera sabe el número de contacto o alguna identificación de él. También tenemos información como ya la parte de información médica, donde tenemos patologías, alergias, ya la parte un poco más común que tiene una historia clínica. También se agregaría lo que tendríamos en cuenta la información de contactos, lo que sería si tiene un doctor o médico de cabecera, familiares, también direcciones de amigos de confianza y demás centros hospitalarios donde él normalmente recurre y visita. Y tenemos también otros dos servicios muy específicos que hacen parte también un poco de la naturaleza del grupo de investigación, que es la parte de signos vitales en tiempo real y también la parte de servicios en telemedicina y IoT.
Cuando nos referimos a signos vitales en tiempo real, referimos de que aparte de que el historial clínico normalmente se hace cambios cada vez que vas al médico. Normalmente hay personas que están siendo atendidas y están siendo revisadas constantemente, que están en cuidados o en cuarentenas o en espacios controlados. En cierta manera, también lo que se propone es usar esta historia clínica universal para hacer medición de signos vitales en tiempo real, como lo podría ser la temperatura, la fecha en el momento que se está tomando, obviamente, la posición del cuerpo en el que se siente la persona, la ubicación, la presión arterial, flujo de aire, entre otros signos vitales. Y además, otros servicios de IoT en telemedicina. ¿Qué son estos servicios? Normalmente cuando las personas están en tratamientos, se realizan diferentes procedimientos donde normalmente el médico tiene que intervenir o tiene que prestar sus servicios en constante ayuda. El objetivo de estos es no solo hacer las mediciones de estos sensores, sino aplicar IoT en estos sensores, hacer un procedimiento correspondiente y hacer sus respectivos procesos. Un ejemplo, si yo tengo un adulto mayor que es propenso a caídas, ¿cómo hacer que los sensores me digan si la persona se cayó y está mal herida o si se le bajó la presión arterial, está propenso a un paro cardíaco? No solo la captación de estos datos, sino también la interpretación y el procesamiento de los mismos. Entonces, en la parte ya directamente de los roles, ¿por qué es tan importante? Principalmente por eso, porque nosotros tenemos diferentes personas que van a tener diferentes funciones. Un ejemplo, no es la misma importancia se le va a brindar a una enfermera que a un doctor. Una enfermera tiene su papel en la historia clínica universal, pero no tiene la misma importancia o el mismo acceso o privilegios que lo puede hacer un doctor o un médico de cabecera. Y además también tenemos en cuenta de que todo esto se basa bajo leyes, bajo normas que según el Estado tienen que cumplirse, y de ahí tenemos también en cuenta roles gubernamentales, administrativos y demás. Entonces, podemos observar algunos roles como enfermera, médico de cabecera, también el administrador, que es un poco más la parte técnica, la parte de laboratorios y farmacia para agilizar también los mismos procesos en estos tiempos. También digamos algo importante que es para lo que ya voy y la importancia también del tiempo de reacción de esta historia clínica es la parte de las enfermeras, donde ellos manejan lo que es el triage. ¿Qué es el triage? Principalmente nosotros nos referimos a triage como el tiempo de reacción a alguna emergencia, que bajo ley se tiene que cumplir sí o sí. Entonces, nosotros nos referimos al triage según la resolución 5596 del 2015 como lo siguiente. Entonces, se dividen en 5 diferentes tipos de triage, cada uno con su respectiva importancia. Digamos, el triage 1 se refiere cuando la persona está a punto de morirse o está en riesgo su vida. El triage 2 cuando ya se está desangrando, está en pérdida de algún miembro. O por ejemplo el triage 5, que es cuando la persona está enferma, un resfriado y demás, pero no tiene cierta importancia. ¿Por qué nos centramos en este? Porque es tan importante mencionarlo. Porque los tiempos de reacción son importantes al momento de hacer esto. Si nosotros vamos a manejar una historia clínica que manejar tiempo real, y en este caso va a intervenir a los usuarios cuando tienen una emergencia clínica, tenemos que tener en cuenta estos tiempos de reacción. Es decir, que si nosotros, citando digamos ahorita, una transacción en Bitcoin para que se valide tiene un periodo de validación de 10 minutos. Nosotros si utilizamos el mismo algoritmo, la misma seguridad que va a manejar blockchain, en este caso en Bitcoin, no podríamos hacerlo porque 10 minutos de aprobación, en ese tiempo fácilmente una persona se puede morir y no hay validación ni requerimiento de los datos. Entonces también tenemos que tener en cuenta de que solo con esto necesitamos sacrificar un poco de lo que es seguridad por tiempo de reacción. Digamos entonces acá una estructura a simple vista de cómo los datos que se van a manejar, donde el rol es uno de los datos más importantes. ¿Por qué? Porque de ahí nos permite hacer seguimiento de cada usuario, qué cambio hizo, qué visualizó, qué reemplazó y demás, y además porque se tiene en cuenta toda la información ya del usuario. Estos datos los referenciamos directamente de datos que se manejaron tanto en el Hospital Simón Bolívar acá en Bogotá o el Hospital de los Comuneros en Bucaramanga. Entonces, ¿cuáles son los problemas o los retos que tenemos? Primero necesitamos una infraestructura que soporte todo el sistema. También necesitamos servicios orientados a la telemedicina que nos permita brindar servicios de salud a los usuarios en tiempo real. También esto genera costos, genera mano de obra y consumo de tiempo. Y también uno de los factores también más importantes, porque por ley de habeas data, nosotros tenemos que asegurar la seguridad de los datos. Entonces necesitamos asegurar integridad y privacidad de los mismos. De allí la importancia de todo esto. Entonces, ¿cuál fue nuestra hipótesis de planteamiento?
se podrá usar blockchain para asegurar la integridad y privacidad en este enrolamiento en una historia clínica universal. Lo que nosotros planteamos es usar la arquitectura blockchain para implementar este sistema de historia clínica universal y utilizar el código hash de cada bloque para asegurar lo que es la parte de integridad y privacidad. Entonces, ya partiendo entonces una parte técnica del procedimiento que se realiza hasta ahora, entonces primero nos contextualizamos en la infraestructura que tiene actualmente la Universidad Militar. Entonces nosotros tenemos un data center que lo manejamos como nube, ya que lo manejamos como una infraestructura como servicio. En cierta manera no nos importa por el momento qué equipos hay, sino los usuarios sencillamente solo entran, hacen un login para la página web del grupo y sencillamente ellos brindan o tienen acceso a los servicios. De allí partimos que nosotros manejamos el data center de la universidad como una nube. Dentro del data center, ya centralizando, nos concentramos en dos servidores. Uno que es nuestro servidor web, donde actualmente hay servicios de telemedicina que ya presta la universidad, y en especial por parte del grupo. Y aparte también tenemos la parte del repositorio, que es un servidor dedicado directamente al procesamiento, almacenamiento y bases de datos. Entre los dos hay comunicación y de allí la prestación de estos servicios. Segundo, entonces ya teniendo en cuenta esto, nos damos cuenta de que la universidad como nube tiene muchos servidores en los cuales vamos a encontrar capacidades de servidores con alta capacidad que no están usando todos estos servicios. Es decir, que nosotros podemos fácilmente, por ejemplo, tener un servidor que tenga 8 GB de RAM, pero fácilmente solo está usando una constantemente. Es decir, que no se están optimizando lo que corresponde a estos servicios estos recursos y servicios de la universidad. ¿Cuál fue la propuesta por parte del grupo de investigación? Utilizar todos los servidores que se puedan, claramente, e implementarlos como minería de datos o en este caso como servidores mineros. Es decir, que si nosotros hacemos un chequeo de cada uno de estos servidores, vas a encontrar unos que fácilmente solo estén usando su 15% de capacidad, otros 30%, otros fácilmente pueden tener 80%. El objetivo es optimizar el máximo de los recursos que tiene la universidad y de allí partir para la generación de la cadena de bloques para hacer la comunicación. Fácilmente podemos acá visualizar en el diagrama donde el servidor web no directamente tiene que estar conectado al repositorio para que haya comunicación. Fácilmente dentro de la red del mismo data center podemos darnos cuenta de que hay varios equipos conectados entre sí y que cada uno tiene una labor distinta. El objetivo es optimizar estos recursos. Ya luego, a la parte un poco de la arquitectura hash, que es como la parte más técnica. Entonces, ¿cómo sería principalmente el planteamiento? Nosotros tenemos nuestra historia clínica universal, le aplicaríamos en la función hash y de ahí, ya solo en el hecho de tener la integridad y el resumen de ese hash, nos aseguramos integridad. Es decir, que si digamos enviamos el paquete de la historia clínica universal y enviamos su respectivo resumen hash, en caso tal de que llegue el paquete, se vuelve a hacer el hash y ese hash sea distinto al otro, significa que hubo un cambio. Es decir, que ahí ya estaríamos asegurando la parte de integridad directamente de la historia clínica. Aunque sea solo el hecho de que le hayamos cambiado una letra, le hayamos cambiado el apellido a alguien, fácilmente el hash sería distinto al que se envió y de ahí ya estaríamos asegurando integridad. Y la parte de privacidad, y que es importante la parte de enrolamiento, porque fácilmente puede ser que yo envíe efectivamente una historia clínica, pero yo me hice pasar por un doctor, me hice pasar por un enfermero, me hice pasar por un cirujano, y entonces en cierta manera estaría haciendo suplantación y el documento estaría bien porque no hubo cambios en el transcurso de la comunicación, pero sí hubo un problema al momento de enviarlo. De ahí aplicaríamos lo que serían las firmas digitales, utilizando también lo que sería una función hash y una criptografía pública-privada, la cual nos permitiría entonces solo utilizar la función hash tanto en el rol, el ID de la persona, la aprobación, que efectivamente la persona hizo la aprobación de y su fecha de envío. Se aplica la función hash, de ahí a esa misma se le aplica una criptografía y cuando llegue, si la persona quiere verificar efectivamente, efectivamente los usuarios o la persona que realizó ese cambio o envió esa solicitud es la correcta, entonces de ahí se desencripta y se validaría esa información. Entonces, ya para la parte un poco más técnica de capacidades, sencillamente nos comparamos un poco ya con lo que es Bitcoin. Es decir, que nosotros tenemos, anualmente Bitcoin tiene 115 millones de transacciones al año. Entonces, ahí podemos ver, digamos, más o menos el tamaño del bloque y las transacciones por día. Nosotros, como referencia a un hospital, dijimos, tomamos como test un hospital y decimos cuántos pacientes el hospital atiende por día.
al año. Entonces, el Hospital San José, en su último registro, que es el del 2017, tiene una tendencia de 13.000 usuarios al año. Es decir, que 13.000 pacientes son atendidos al año por parte del Hospital San José. Entonces, nosotros lo que decimos es, si aumentando, diciendo que aumentó la población y que en un rango alto de usuarios que van al Hospital San José, lo acercamos a un promedio de 15.000 personas atendiendo al año. Y como les decía, normalmente cuando una persona va a un hospital, en la historia clínica universal no solo se hace una solicitud, desde que ingresa se le hace el triage, ya va una solicitud, cuando lo atienden ya se le hace otra, y en caso tal de que sea necesario o se tramite otro tipo de solicitud, ya sería otra transacción. Es decir, que fácilmente triplicamos el hecho de transacciones por cada usuario clínico, y nos daría un total de 45.000 transacciones al año. Y comparando con Bitcoin, estamos hablando de que 100%, los 120 millones de transferencias al año que hace Bitcoin, solo el 0,0375% correspondería a transacciones por parte de solo un hospital. Y si decimos que en Bitcoin estamos hablando de que cada transacción tiene un tiempo de aprobación de 10 minutos, estamos hablando que en caso tal de que si manejáramos la misma infraestructura de Bitcoin con las mismas capacidades que este tiene, estaríamos hablando de un tiempo de aprobación de 0,225 segundos, o sea, un tiempo muy reducido. Entonces nosotros, teniendo estos datos, lo que hicimos fue, primero, aproximar este valor de transacción mínimo a un segundo y seguir realizando diferentes simulaciones. Para esto utilizamos simulamos una red Network Bitcoin Lightning. ¿Qué es lo que significa esto? Nuevamente, como les decía, nosotros sacrificamos lo que es tiempo por seguridad. Lo que hace la Network Lightning, lo que nos permite es enviar la información lo más pronto posible, lo más rápido posible, por eso de ahí viene el nombre Light, pero con la misma infraestructura que opera Bitcoin o blockchain, pero en este caso se reemplaza y se reduce la capacidad del hash, es decir, que su hash es mucho más sencillo, por eso se genera mucho más rápido y su capacidad de reacción es más rápida. ¿Por qué lo hicimos partiendo de esto? Porque lo que nosotros planeamos es hacer con las simulaciones, partir de un eje donde el tiempo de reacción es muy poco, y de ahí aumentar la seguridad gradualmente hasta que cumpla con la capacidad que nosotros queremos hacer. Es decir, que nosotros vamos a hacer primero una red que sea lo más rápido posible, que nos permita transportar la información lo más rápido posible, y según el tiempo de reacción que ésta esté generando, vamos aumentando su tiempo, vamos aumentando su seguridad, y así también aumenta la capacidad de los equipos. Y así ya podemos distribuir más o menos cuánta carga va a tener cada equipo, cuántos equipos vamos a tener. Entonces acá fácilmente hicimos una simulación con solo 5 equipos, donde vimos que se realizaba 360 transacciones por 30 segundos. Es decir que, se realizaron unas 720 transacciones por minuto, es decir que al año se estarían haciendo unas 432.000 transacciones al año, es decir, casi el triple de lo que hace Bitcoin normalmente al año. Entonces nosotros por eso lo que procede es ahorita ajustar esas capacidades de estos equipos, aumentar la parte ya del código blockchain para que este se genere con un tiempo de delay más correspondiente y que sea más seguro a lo que nosotros queremos hacer y llegar. Bueno. ¿O preguntas? Yo tengo una. Sí, que, digamos, si en una red de hospitales quieren integrar eso, las historias clínicas, digamos, ese sistema, esa red se haría en la infraestructura de cada hospital, o eso sería como un servidor para sí, claro. Ese es el objetivo, digamos, en la parte, acá cuando nosotros hablamos ya directamente de infraestructura nos referenciamos como la nube. Obviamente el objetivo no es que cada hospital tenga esos recursos, sino centralizarlo. Un ejemplo, digamos, yo soy el Hospital San José y yo fácilmente puedo implementar esto, pero ¿qué gracia tendría yo si solo puedo implementarlo yo? El objetivo es que muchos hospitales, tanto hospitales, usuarios, personas, médicos, enfermeros, pueden acceder a esto. De ahí la parte de la infraestructura como servicios. Ellos solo se concentran como en los servicios. Obviamente, entre más aumenta la capacidad de los usuarios, más equipos se necesitan, y ahí ya sería como crecería escalablemente la infraestructura. Pero por ahora lo que se planteó fue con la infraestructura que teníamos ahorita como la universidad.
Ya luego, ya los usuarios van ingresando y se va validando su comportamiento. Ya fácilmente ya luego se puede escalar en un servidor, ya sea Amazon Web Service, Google Cloud, e implementar estos equipos ya en servidores, por así decirlo, privados. Pero ya fácilmente son equipos con más capacidades donde cualquier persona en cualquier parte puede acceder. Esta semana vimos en el Financial Times y en Forbes que justamente Google tomó todos los datos medicales de Estados Unidos. No sé si han visto la información. Aquí estamos en la Universidad Militar y justamente una de las funciones de los militares es proteger a los colombianos, pero también el ciberespacio, o sea, los datos. Entonces, ¿cuál es la reacción justamente de la universidad frente a esto? Es decir, que para custodiar los datos de los colombianos y en temas de seguridad y de salud, porque vemos que Google puede retomar la mano en 2 minutos de todos los datos de los colombianos a nivel de salud y manejarlos. Sí, claro, digamos ahorita siempre con el crecimiento de la tecnología, los problemas de protección de la información siempre ya es, la línea es muy susceptible en el saber si están usando mi información o qué tipo de información están usando. Pero ya se compró, es decir, como digo, 15 millones ya... 50. ¿Cuánto? 50 millones de datos ya tomó Google. Entonces, de obviamente, historias digamos, por parte de la universidad, ellos, y por parte más que todo, el grupo es la parte más de salud, pero igualmente, por ley, nosotros tenemos que cumplir con la información de la salud. Es decir, que si nosotros, como la universidad obviamente no puede implementar recursos o no puede implementar servicios orientados a la salud, sin tener ya sea mínimo un doctor que valide esto, o mínimo especialistas o personas capaces que certifiquen de que esto se está manejando. Igualmente la propuesta es más escalable, no tanto para la implementación de la universidad, como le decía el compañero, pero sí igualmente como una propuesta a una visión a futuro. Un ejemplo, digamos, por eso parte del hecho de la historia clínica universal, no solo datos médicos, fácilmente en un futuro podemos implementar servicios como lo que decía el mismo profesor, el profe Leo decía la parte root, desde datos móviles, desde, un ejemplo, la parte mobiliaria, desde la parte, si la DIAN quisiera manejar toda la información, todo centralizado. Es el hecho más que todo de que es mi información, pero yo no puedo manejarla. Es como es irónico de que, lo mismo, de que uno dice, la de Google sabe más que yo, me conoce más a mí que ni siquiera de lo que yo me conozco. Y entonces, ¿cómo es posible de que haya información médica que podría decir ser privada, muy privada, pero que yo ni siquiera tenga acceso? Entonces eso ya es como el hecho de decir, es necesario de que las personas conozcan lo que les pasa y aparte agilizar estos procesos, que obviamente hay un sacrificio a la privacidad en el hecho de que todo el mundo lo conozca y que esté en línea, pero esto nos permite facilitar muchos procesos y agilizar varias cosas. Ahí también, Philip, sucede otro tema, y es que está rompiendo el negocio de la salud, ¿no? Porque tú centralizarías la información de lo que cada uno tiene y después entonces tú puedes migrar de una EPS a otra de forma transparente. Entonces ahora como, o sea, en este momento te tienen atado por la historia clínica, ya después vas a quedar libre, entonces está rompiendo un modelo de negocio de 50 años. O sea, no nos enfrentamos solo al problema de seguridad, que es muy importante, pero también es a romper una estrategia que nos tienen a todos los colombianos y que no podemos liberarnos. Entonces lo que pensamos nosotros como para demostrar que funciona, es hacer pilotos, ¿cierto?, de historias clínicas funcionales para ir demostrando al gobierno que esa es la forma en que se debería proceder. Ya en un tema de migración, pues obviamente un gran proveedor como Google o Amazon Web Service pues hará el negocio, pero nosotros desde la academia lo que queremos es montar el modelo como debería funcionar. Esa es la idea. Sí. Bueno, de todas maneras, los modelos actuales van a la portabilidad, es decir, lo que vemos con los celulares puedes pasar de un operador, pero justamente el riesgo es que cuando hablas de Amazon Web Service que empiezan a manejar y a manipular esos datos. Sí, eso sí ya sería cuestión, como cuando uno terceriza siempre se arriesga el hecho de que obviamente la información, aunque va a ser en cierta manera pública, ya sería la parte más de los contratos y la parte legal que se correspondería con ellos. Porque ya serían equipos de ellos, aunque creo que el legal... Esto es una pequeña, ¿por qué tomar la decisión de utilizar el protocolo Bitcoin? ¿Cuál? El del... El protocolo Bitcoin. ¿Por qué tomar la decisión de desarrollar? Bueno, pues nosotros siempre lo referenciamos porque digamos es como el modelo más, por así decirlo, más conocido y como más como de referencia. O sea, digamos, nosotros realmente no nos referenciamos principalmente a un protocolo, pero sí nos referenciamos con ahorita como con el más estable y el que ahorita está más actualmente en el mercado y tenemos más información.
donde fácilmente uno puede ingresar y saber cuántas transacciones hay, el tiempo y demás, y donde más como hay más datos de cómo se explotó, ya no es porque el mercado actualmente se opera mucho con el Bitcoin. Bueno, muchas gracias.